Veamos ahora cómo hacemos para resumir visualmente, es decir, queremos hacer un resumen visual de la normal bivariada. Ese es nuestro objetivo ahora. Y entonces, lo que vamos a hacer es, porque, digamos, recuerden, ¿no? Esto es una distribución en dos dimensiones. Entonces, lo natural sería intentar graficar la densidad, lo que sería una especie de equivalente a histograma, pero en dos dimensiones. Y como tenemos dos variables, ese gráfico sería un gráfico en tres dimensiones, y entonces siempre es más complicado visualizar esos gráficos, ¿no? Hay que estar, digamos, resumirlo en una sola figura no resulta adecuado, uno debería de poder girar esa figura, o sea, es bastante más complicado. Se puede hacer, pero es más complejo. Entonces, muchas veces para visualizar mejor un gráfico de dos variables, lo que se hace es un mapa de contornos o un gráfico de contornos que es como los mapas topográficos que indican la altitud, ¿no? O sea, si tenemos una función z de dos variables, x e y, ese mapa de contornos es simplemente graficar las curvas de nivel, ¿no? De esa función, es decir, las curvas de nivel son las curvas donde esta función es constante. Entonces así podemos seguir haciendo dibujos en dimensión 2, es decir, nos mantenemos en dimensión 2 y graficamos las curvas en donde esa función es constante, y eso se asemeja mucho a esos mapas topográficos de altitud, ¿no? Y de esa forma tenemos una idea de cuál es el comportamiento de esa función. Ahora, en el caso de la normal bivariada, la densidad es una función, ¿no?, de x e y, que esencialmente es exponencial de una función cuadrática. Entonces, cuando uno mira las curvas de nivel, esto igual a una constante, eso es lo mismo que decir que una cierta función cuadrática es una constante, y las curvas constantes de funciones cuadráticas son cónicas, y en este caso va a ser una elipse, ¿sí? Entonces, para el caso de esa densidad, lo que va a suceder es que esas curvas, ese gráfico de contornos, va a dar como resultado ciertas elipses, todas concéntricas, ¿verdad? Entonces, de cierto modo, como son todas concéntricas, basta dibujar una sola de ellas, y lo que vamos a elegir es dibujar la elipse que tiene el 90% de la probabilidad. Y eso es lo que vamos a llamar la elipse 90%. Entonces, esencialmente, esa elipse va a tener que contener aproximadamente el 90% de nuestros puntos cuando hacemos un diagrama de dispersión. Es decir, cuando hacemos el diagrama de dispersión, algunos de esos puntos van a quedar afuera, pero esencialmente el 90% de ellos deberían estar adentro de la elipse, ¿no? Aproximadamente puede estar, yo qué sé, 85%, 88%, 92%, o sea, eso puede variar un poco, pero esencialmente debería de contener el 90% de los datos. Entonces, hacer esa elipse a mano es bastante complicado, ¿no? Lo más razonable es dibujarla con algún software. Nosotros después, más adelante, les voy a hacer un video con los datos de un ejercicio para mostrarles cómo hacerlo en Excel. Pero de todos modos, incluso es difícil hacerlo directamente, ¿sí? Entonces, lo mejor es trabajar primero en unidades típicas y de ahí después aplicar una cierta transformación, que va a ser una transformación afín, para obtener la elipse que queremos. Las unidades típicas, acuérdense, no son otra cosa que el U y el U y el B, ¿no? Es decir, uno se toma U
que es x menos mu x sobre sigma x, y b, que es y menos mu y sobre sigma y, ¿no? Y entonces aquí uno ya está trabajando con unidades típicas en el sentido de que esto está estandarizado. Y de todos modos, vamos a trabajar en realidad en las coordenadas u y z, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos que el b era igual a ρ por u más raíz de 1 menos ρ cuadrado por z, con z independiente de u? Y entonces en realidad vamos a trabajar en esas coordenadas, es decir, vamos a usar las coordenadas u y z, que es otra forma de verlo, es b menos ρ por u sobre la raíz de 1 menos ρ cuadrado. ¿Por qué vamos a usar estas coordenadas? Porque en esas coordenadas la densidad, como u y z son independientes y son normales estándar, la densidad tiene una forma muy sencilla, que es 1 sobre 2pi exponencial de menos u cuadrado más z cuadrado sobre 2, ¿sí? Y entonces, en estas coordenadas, las curvas de nivel de esta función son sencillamente curvas en las cuales u cuadrado más z cuadrado es constante, y esos son curvas en donde son círculos, ¿verdad? Porque u cuadrado más z cuadrado es la distancia al cuadrado al origen, ¿verdad? O sea que aquí, en esas coordenadas, en realidad, bueno, que están centradas en el origen, es decir, en el plano uz, esto de aquí son círculos centrados en el origen. Entonces vamos a buscar cuál es el círculo que tiene el 90% de la probabilidad. Bien, entonces busquemos ese círculo, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es encontrar un círculo tal que la probabilidad de que u y z caigan en ese círculo, vamos a llamarlo, o si quieren estén en el interior de ese círculo, vamos a llamarlo C, que esto sea 0,9, ¿no? Ahora, esa probabilidad es simplemente integrar en el círculo la densidad de uz, ¿verdad? O sea que esta probabilidad es la integral doble en el interior de ese círculo de p de uz de u de z. Y lo que vamos a hacer es integrar en polares, ¿verdad? Entonces integramos en polares. Y entonces acuérdense que, o sea, el r cuadrado, que es la distancia al origen, este r no tiene nada que ver con el r de la correlación, es solo una variable momentánea que voy a usar para la integración, que la distancia al origen es u cuadrado más z cuadrado, y que el volumen, ¿verdad? Cambia de la siguiente forma. Hay que multiplicar por r de tita, ¿no? Siendo tita el ángulo. Y entonces en esas coordenadas, esa integral va a ser íntegro de 0 a 2pi, que ese es el ángulo. Después la integral de 0 hasta un cierto radio r, que es el radio que yo quiero encontrar, esta es mi incógnita, de 1 sobre 2pi e a la menos, y ahora tenía, ¿no?, u cuadrado más z cuadrado, o sea, es r cuadrado sobre 2, y voy a cambiar, y eso me queda r de tita, ¿sí? Ahora, como esta función no depende de tita, esta integral en tita es simplemente multiplicar por la longitud del intervalo, que es 2pi. Así que esto de aquí es 2pi por 1 sobre 2pi, o sea que eso se va a cancelar. Estos se cancelan. Y entonces me va a quedar simplemente la integral de 0 a r cuadrado, perdón, de 0 a r, de e a la menos r cuadrado sobre 2, r de r. Y lo bueno es que esta integral se puede resolver haciendo un cambio de variable. Porque si hacemos el cambio de variable, vamos a ponerle w
igual a r cuadrado sobre 2. Entonces el dw va a ser r de r, ¿no? Entonces esto que está aquí va a ser el dw y esto va a ser w. Y tengo que cambiar los límites de integración. El 0 sigue siendo 0 y este va a ser r cuadrado sobre 2. Vamos a estar r cuadrado sobre 2 y ahora me queda e a la menos w dw. Pero esta es fácil, ¿verdad? Esta es, va a ser menos e a la menos w entre 0 y r cuadrado sobre 2. Así que esto en 0 vale 1 y después es e a la menos r cuadrado sobre 2. Y lo que yo quiero es que esto sea 0,9. Y ahí voy a despejar el radio, así que en realidad paso esto para este lado y me queda, ¿verdad? O si quieren paso esto para acá y esto para acá y me queda que 0,1 es igual a e a la menos r cuadrado sobre 2, así que si tomo logaritmo, lo que me queda es que el logaritmo de 0,1 es menos r cuadrado sobre 2. 0,1 es 1 sobre 10, así que el logaritmo de esto va a ser menos el logaritmo de 10, o sea, es menos logaritmo de 10 igual a menos r cuadrado sobre 2, de acá cancelo los menos, en definitiva el r me queda la raíz de 2 logaritmo de 10. ¿Sí? Y ese numerito, si ustedes lo calculan, es más o menos 2,14. Y entonces, bueno, como estamos haciendo algo descriptivo, vamos a usar simplemente 2 para simplificar las cuentas, ¿verdad? Entonces, usamos r igual a 2. ¿Sí? Eso es para no tener cuentas más complicadas. Así que lo que hemos encontrado es que si nosotros dibujamos en el plano UZ el círculo de radio 2, ¿no? Que va a pasar por el 2 menos 2 en ambos ejes, tiene área 0,9 o probabilidad 0,9 en el modelo de la normal. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer ahora es pasar de estas coordenadas típicas a las coordenadas originales y para eso voy a tener que aplicar una transformación. Al aplicar esa transformación, este círculo se va a transformar en una elipse. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar a las coordenadas originales? Entonces, acuérdense, ¿no?, que u, es decir, vamos a escribir x es sigma x por u más mu x, y el y es sigma x por, sigma i por b más mu i, y ahora el b lo escribo en función de u y z, o sea que esto sería sigma i por ρ por u más sigma i por raíz de 1 menos ρ cuadrado por z más mu i. ¿No? Y esta transformación la voy a escribir de forma matricial porque queda más clara. Y van a ver que, o sea, lo que estoy diciendo aquí es que x, el vector xy, es igual a la siguiente matriz. ¿No vieron que aquí no hay z, ¿no? Entonces es simplemente sigma x, 0, y después acá tengo ρ por sigma i, o sea, sigma i por ρ, y después tengo sigma i por raíz de 1 menos ρ. Todo esto por el vector uz, y lo único que me falta es sumarle los promedios, más mu x mu i, ¿no? Entonces es una parte lineal más una traslación. Esto que está acá es una transformación afín. ¿Sí? Y entonces cuando yo, es decir, yo ya sé cómo es el círculo en las coordenadas u y z, lo que uno hace es aplicar esta transformación y esto lo que va a hacer es, bueno, por ejemplo, el centro del círculo va a estar ahora en el punto de los promedios y ese círculo ahora va a ser una elipse, ¿sí?
Ahora, vieron que el factor de escala tiene que ver con los desvíos, ¿no? Entonces, lo que va a pasar, es decir, cómo va a quedar ese dibujo en el plano, XY. Voy a hacer no sé si aquí, si esta es la X y esta es la Y, ¿no? Entonces aquí lo que yo estoy haciendo, estoy trabajando en el plano XY, que es el plano original de las coordenadas originales, ¿verdad? Entonces, el centro de esa nube de puntos va a estar en los promedios, ¿no? Que después nosotros lo que vamos a hacer es aproximarlo con los valores observados, ¿verdad? Pero teóricamente es el mu x y el mu y. Nosotros vamos a usar el x barra y el y barra, ¿verdad? Pero en el modelo teórico es el verdadero centro de las esperanzas. Y después uno puede dibujar una caja, ¿verdad? Que indica la relación entre los desvíos, ¿no? Entonces, supónganse, puede ser un dibujo en el cual el desvío de las Y sea menor que el desvío de las X. Entonces, eso hace que este dibujo ya se incline de por sí, simplemente por esa relación no igual entre los desvíos de las dos variables. Entonces, si aquí tengo un desvío eh, menor en la Y que en la X, esto me va a quedar, o sea, tengo un rectángulo, lo que voy a hacer es que ese rectángulo es la imagen del cuadrado de lados, ¿no? Que pasaba por los puntos menos 2, 2 en el plano U, Z. Y entonces este cuadrado es simplemente moverse dos desvíos hacia arriba, este rectángulo, ¿no? Es moverse dos desvíos en la Y hacia arriba y hacia abajo, y lo mismo, moverse dos desvíos hacia los costados en la X. ¿Sí? Y la elipse va a ser tangente a esto porque el círculo aquel era tangente al cuadrado, ¿no? Y esta recta que está aquí, la diagonal del cuadrado, pasa por el centro del cuadrado, que es el punto de los promedios. Esta recta se llama la recta de los desvíos. Y es una recta que tiene la pendiente, es decir, esa recta es, ¿no? Si quieren una ecuación de esa recta es sigma i sobre sigma x, eso es la pendiente, por x menos mu x más mu i. Es una recta que pasa por el punto de los promedios y tiene pendiente el cociente de los desvíos. Entonces, ¿para qué se dibuja esa recta? Esa recta se dibuja para tener más clara la inclinación cero. Es decir, ¿qué quiero decir con inclinación cero? Quiero decir que si estas dos variables tuvieran el mismo desvío, uno quiere comparar las inclinaciones con respecto a la recta y igual x, que es la recta de 45 grados. Ahora, cuando estas dos variables tienen diferente desvío, ya no es más la recta de 45 grados, sino que hay que comparar con la recta de los desvíos, que es la que me indica cuál es la inclinación intrínseca de estas dos variables, ¿sí? Y entonces después la elipse va a ser tangente en ciertos puntos. Hay 4 puntos de tangencia de la elipse en esta caja, ¿sí? Que esos van a ser por donde pasan las respectivas rectas de regresión. Y entonces, bueno, dibujando a mano uno intenta hacer algo más o menos que se parezca a una elipse, ¿verdad? Es difícil. Después en el Excel les voy a mostrar cómo es exactamente esa elipse en un caso concreto. Y entonces esto sería la transformación, esto que está aquí sería la elipse esa de 90%. Y, y después tenemos la recta de regresión, ¿sí? Que es la recta que une los puntos medios. Es decir, si yo miro en una misma vertical dos puntos de esta elipse, el punto medio de esos puntos, no sé que aquí va a estar por acá, el punto medio, si yo voy variando estos puntos a lo largo de toda esa elipse, dibuja la recta de regresión. Porque acuérdense que la recta de regresión es el promedio, es hacer los promedios verticales, digamos. Entonces, cuando yo uno esos puntos, lo que obtengo es la recta de regresión. O sea que esta que está aquí es la recta de regresión.
que tiene pendiente más baja, ¿verdad?, que la pendiente de la recta de los desvíos. La recta de regresión, acuérdense, tiene ecuación, es muy parecida a esta, pero se multiplica por la correlación. Y como la correlación es un número menor que 1, eso hace que, que su pendiente sea más chica que la pendiente de la recta de los desvíos, ¿sí? Así que este sería el resumen visual, es decir, cómo resumir visualmente la distribución normal bivariada es haciendo esto, ¿verdad? Después, en la práctica, uno lo que hace es aproximar esto con las estimaciones de los parámetros que les conté en el video anterior. Uno va a tener ciertos puntos que constituyen el diagrama de dispersión. Algunos van a estar adentro de esa elipse, otros van a estar afuera. Pero esencialmente el 90% de esos puntos va a estar adentro de esa elipse. Y entonces es como una especie, juega como una especie de box plot para la normal bivariada, este diagrama que está aquí, ¿sí? Entonces acuérdense, en la práctica, ¿cómo hacerlo? En la práctica lo más fácil, desde mi punto de vista, es recordar que en las unidades típicas, usando el U y el Z, esa elipse es un círculo fácil de calcular, es el círculo de radio 2, y entonces después lo que se hace es transformar ese círculo mediante esta transformación, que es una transformación afín. Lo que hay que hacer es multiplicar por una matriz y después trasladar para que el centro quede en el promedio. Y eso en una compu como en Excel, por ejemplo, se puede hacer bastante fácil, y entonces después se puede graficar de forma razonablemente fácil esa elipse arriba de un diagrama de dispersión. Eso se los voy a mostrar más adelante con el ejercicio.